Ya estuviste en la nada. Durante miles de millones de años, antes de que nacieras, el universo entero existió sin ti. Las estrellas se formaron. Los dinosaurios aparecieron y desaparecieron. Roma nació y se derrumbó. Todo eso ocurrió mientras no había ningún tú para experimentarlo. Y no te dolió nada. Esa es la idea más poderosa que cualquier filósofo haya formulado sobre la muerte. Tiene 2300 años. Casi desapareció para siempre. Y hoy la neurociencia moderna la está poniendo a prueba en laboratorios. Pero primero, hace unos días, millones de personas volvieron a ver una entrevista que Gatsby había dado a principios del 2025 en el podcast de Jordi Wild. Le preguntaron qué creía que pasaba después de morir. Y él respondió, encendiendo un cigarrillo, sin dudar ni un segundo. La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste. Sin saberlo, Gatsby enunció exactamente ese argumento filosófico de 2300 años. Y lo que viene ahora cambia cómo ves el tiempo que tienes. Hacia el año 50 a.C., en una Roma sacudida por guerras civiles y ejecuciones políticas, un poeta llamado Tito Lucrecio Caro estaba terminando el libro, tercero de su obra más ambiciosa, De Rerum Natura, en latín sobre la naturaleza de las cosas. En ese contexto, la muerte no era abstracta, era omnipresente y arbitraria. Podías cruzar el foro y ver una cabeza clavada en un poste. Podías amanecer senador y anochecer cadáver. Y Lucrecio en esas circunstancias le hizo al lector una pregunta que nadie le había hecho así antes. Le pidió que mirara hacia atrás, no hacia el pasado reciente, hacia atrás de verdad, hacia los miles de millones de años que existieron antes de que tú nacieras. Toda la historia del universo sin ti, las estrellas formándose, los dinosaurios, las glaciaciones, Roma entera surgiendo y derrumbándose. Todo eso ocurrió mientras no había ningún tú para experimentarlo. ¿Te dolió ese tiempo? ¿Sentiste algo durante esos miles de millones de años de no existencia? ¿Hubo oscuridad? ¿Hubo miedo? ¿Hubo algo que pudieras llamar estar en la nada? No, no hubo nada, porque no había nadie para sentirlo. Lucrecio lo dice así. La naturaleza te está mostrando en ese espejo exactamente lo que vendrá después de tu muerte. La muerte no es un lugar oscuro al que irás. No es silencio que experimentarás. No es soledad que sufrirás. Es la misma estructura que ya conoces. La misma no existencia en la que ya estuviste durante miles de millones de años, completamente indiferente al paso del tiempo. Se te apaga la tele y te fuiste. Gatsby lo dijo en 30 palabras. Lucrecio tardó un poema entero. Pero es el mismo argumento. Este es el llamado argumento de la simetría. Y no lo inventó Lucrecio solo. Lo heredó de alguien que vivió 250 años antes. Epicuro de Samos, 341 a.C. Una isla griega, un filósofo que en el año 306 a.C. fundó en Atenas una escuela llamada El Jardín, el Quipos, y que hizo algo revolucionario para su época. Admitir a mujeres y esclavos como estudiantes de filosofía. En una Atenas donde eso era impensable. Epicuro escribió, según el historiador Diógenes Laercio, más de 300 volúmenes. De todos ellos, solo sobreviven 3 cartas completas y alrededor de 40 máximas. El resto se perdió. Pero en una de esas 3 cartas, la carta a Meneceo, escribió la frase más influyente de su filosofía. Una frase que llevamos repitiendo más de 2 milenios. La muerte no es nada para nosotros. Atención, porque esto se malinterpreta constantemente. Epicuro no dijo que la muerte no existe. Dijo algo mucho más preciso, que la muerte no puede ser experimentada por quien muere. Cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos para sentirla. Y cuando nosotros existimos, la muerte aún no ha llegado. Nunca coincidimos con ella. Es como intentar tocar tu propia sombra. Si esto te está enganchando, suscríbete ahora. Vienen muchas más preguntas como esta. Listo, sigamos. Lucrecio tomó esta idea y la formalizó con una lógica todavía más afilada. El argumento de la simetría tiene 2 partes. Primera, la no existencia antes de nacer y la no existencia después de morir son estructuralmente idénticas. Segunda, nadie sufre por los miles de millones de años que no vivió antes de nacer. Por tanto, sería irracional tener una actitud diferente hacia la no existencia futura. Si no te angustia lo de antes, ¿por qué te angustia lo de después? Es el mismo estado, la misma estructura, la misma ausencia de experiencia, de dolor, de conciencia. Lo único que cambia es la dirección desde la que lo miras. El poema de Lucrecio circuló por Roma, fue admirado. Y luego, con la caída del imperio y el ascenso de la iglesia, prácticamente desapareció. Durante casi 1000 años, De Rerum Natura fue considerado peligroso.
Un libro que enseñaba que los dioses no se preocupan por los humanos, que el alma no sobrevive a la muerte, que el placer y la paz son los únicos bienes reales. Pero en enero de 1417, en un monasterio alemán, un humanista italiano llamado Poggio Bracciolini estaba revisando pergaminos viejos y carcomidos, y encontró algo, un poema de 7400 versos en latín, que nadie en Europa había leído en siglos. Lo copió, lo envió a Florencia. Y ese día, según el historiador Stephen Greenblatt, la historia giró. El argumento de la simetría regresó al mundo. Machiavelli lo leyó. Galileo lo conocía. Hoy, 600 años después de ese redescubrimiento, el argumento de Lucrecio sigue siendo debatido en las mejores universidades del planeta. Y ahora viene el giro que lo cambia todo. Porque en 1970, el filósofo Thomas Nagel publicó un artículo que todavía hoy se estudia en los departamentos de filosofía de todo el mundo. Y puso el dedo exacto en la herida del argumento de la simetría. Su objeción es tan simple que duele. Nagel dijo, el antes y el después no son simétricos, porque la muerte te priva de algo que sí habrías tenido, un futuro. La muerte llega en un momento determinado, pero podría haber llegado más tarde. Podrías haber vivido 10 años más, 20, 30. Esa vida existía como posibilidad real, y la muerte te la quitó. El no nacimiento, en cambio, no te privó de nada, porque no había un tú todavía que pudiera haber vivido más temprano. La muerte sustrae. El no nacimiento no sustrae nada a nadie, y tiene razón. ¿O la tiene? Porque los filósofos Anthony Bruckner y John Martin Fisher, apoyándose en el trabajo de Derek Parfit, publicaron en la revista American Philosophical Quarterly en Poindexter, 1999 una respuesta que cambia el marco completamente. No es una respuesta ontológica, es psicológica. Dicen la razón por la que la muerte se siente diferente al no nacimiento no tiene que ver con la realidad de lo que perdemos. Tiene que ver con cómo está construida nuestra mente. Los humanos somos indiferentes a los bienes pasados que no obtuvimos, pero tememos activamente los males futuros que creemos que vendrán. No lloramos por todos los helados que no comimos antes de nacer, pero temblamos ante todos los helados que ya nunca vamos a comer. Ese miedo no es una respuesta a la realidad, es una respuesta a la dirección del tiempo tal como la percibe nuestro cerebro. El antes y el después son igualmente nada, pero solo uno de ellos está adelante, y el cerebro tiene un sistema de alarma para todo lo que está adelante. Eso no lo resuelve nadie, ni Lucrecio, ni Nagel, ni Bruckner. El debate sigue abierto hoy mismo. Pero entonces aparece un dato científico que complica todo el argumento desde una dirección que Lucrecio no podía imaginar. El psiquiatra Irving Yalom lleva décadas usando exactamente este argumento, la simetría entre el antes y el después, como herramienta clínica con pacientes aterrorizados por la muerte. Lo describe en su libro Mirar al Sol de 2008 y reporta algo consistente. Cuando un paciente logra contemplar genuinamente la no existencia prenatal, cuando logra sentir que ya estuvo ahí durante miles de millones de años y que no le pasó nada, la ansiedad ante la muerte no desaparece del todo, pero sí ocurre algo paradójico. El presente se vuelve más intenso. Cuando dejas de gastar energía mental en el horror al después, te queda más vida para el ahora. Epicuro lo llamó ataraxia, paz interior. No la ausencia de emociones, sino la ausencia del miedo irracional que nubla las emociones reales. Y Gatsby, sin saberlo, vivía algo parecido. En esa misma entrevista con Jordi Wild, después de hablar de la muerte, habló de sus amigos, de sus proyectos, de cómo había recuperado las ganas de crear después de un periodo muy duro. Ilusionado, motivado. No estaba paralizado por el miedo a morir, estaba viviendo. Hay un argumento de 2300 años que sobrevivió guerras civiles, sobrevivió casi 1000 años de olvido en un monasterio. Fue rescatado de pergaminos carcomidos en enero de 1417 por un humanista que recorrió media Europa buscando libros perdidos y hoy sigue siendo debatido en revistas de filosofía analítica, en consultas de psiquiatría y en laboratorios de neurociencia. El argumento dice, ya estuviste en la nada antes de nacer, miles de millones de años y no pasó nada. Esa nada no fue oscura, no fue fría, no fue solitaria, no fue nada porque no había nadie para experimentarla. Y si eso es cierto, si el después es el espejo del antes, entonces el miedo a la muerte no es miedo a lo que vendrá, es miedo a dejar lo que hay ahora. Y eso es completamente diferente, porque ese miedo, a diferencia del otro, sí tiene objeto, sí apunta a algo real, y sí se puede transformar en algo útil. En la urgencia de estar presente, de decir lo que tienes que decir, de construir lo que tienes que construir. Gatsby tenía 23 años y una vida entera por delante.
Y cuando le preguntaron sobre la muerte, no tembló. Encendió un cigarrillo y siguió hablando de lo que amaba. Tal vez eso es lo más epicúreo que puedes hacer. Si esto te hizo pensar, dale like. Y suscríbete para no perderte la siguiente entrega. Ya está en camino y va aún más profundo.